En este video te muestro un ejemplo del método de Vogel, pero con datos de prueba, que consisten generalmente en un dato de PWF o presión de fondo fluyente y un dato de gasto. Para este ejemplo tenemos dos escenarios, uno en el que la PWF de prueba es mayor a la PB, y en ese caso seguiríamos los siguientes pasos. Sería calcular el índice de productividad usando esos datos de prueba con esta ecuación, que es la ecuación del índice de productividad de forma lineal. Calculamos lo que llamamos el QV o el gasto a la presión de burbuja, y después calculamos el gasto adicional en el periodo de saturación definido como QV, y después para calcular el IPR o el comportamiento de afluencia, la curva, usamos la ecuación de Vogel definida por un yacimiento bajo saturado. Aquí podemos definir posteriormente lo que es el gasto máximo, y aquí solamente para recordarnos que por arriba de la presión de burbuja estaríamos usando lo que es la forma lineal del índice de productividad. En el escenario en el que la PWF de prueba, la presión de fondo fluyente de prueba, es menor a la PB, tendríamos que calcular el índice de productividad con la siguiente ecuación, que es más que nada un despeje de la ecuación de Vogel, ¿sí? Despejando el índice de productividad y considerando todas las variables que tenemos: la presión de yacimiento, la presión de burbuja, la presión de prueba y el gasto de prueba. Posteriormente el proceso se repite, calculamos el gasto, la presión de burbuja, el gasto adicional en el periodo de saturación, calculamos los gastos a diferentes valores de presión de fondo, el gasto máximo, y recordando que el gasto por arriba de la presión de burbuja lo calcularíamos con esta ecuación. Entonces, dependiendo el valor, dependiendo si la presión de fondo fluyente del dato de prueba está por arriba o por abajo de la presión de burbuja, el paso que cambia es el primero, en el que pues aquí, dependiendo de esa condición, lo calcularíamos con esta ecuación o con la ecuación lineal del índice de productividad. Vamos a ver el ejemplo en Excel. Para este ejemplo disponemos de estos datos de yacimiento, que sería la presión de yacimiento o inicial y la presión de burbuja. Como dato de prueba tenemos una presión de fondo fluyente, y a ese valor de presión de fondo fluyente tenemos un gasto de aceite de 1300. Entonces aquí lo primero que podemos ver es que la presión de fondo fluyente está por arriba de la presión de burbuja, por lo que estaríamos hablando de un escenario en el que la presión, la PWF, es mayor a PB, y por lo tanto el primer paso sería calcular el índice de productividad con la forma básica de este parámetro. Entonces aquí básicamente calcularíamos gasto sobre la diferencia de presión de yacimiento menos presión de fondo. Tenemos un índice de productividad de 1.3 barriles por PSI, y aquí seguimos lo que es el proceso, el flujo de trabajo. QV sería índice de productividad por la presión de yacimiento menos PB. QV, índice de productividad por PB entre 1.8. Aquí vamos a poner entre paréntesis estos dos valores. Y Qmax, básicamente la suma de ambos valores de gasto anteriores. Y aquí vamos a calcular el gasto para estos valores de PWF. Aquí lo que vemos es que la PB lo tenemos por aquí, el valor de PB, que es 2500. El valor de prueba sería 3000, que sería este, ¿no? Entonces aquí básicamente esperaríamos que a este valor de 3000 tuviéramos este valor de gasto, y a este valor de 2500 tuviéramos este valor de gasto, 1950. Pero vamos a aplicar la fórmula para que veamos estos resultados. Entonces aquí vamos a poner un sí para que los valores que se encuentren por arriba de la presión de burbuja lo calculemos. Bueno, si está por abajo de la presión de burbuja, entonces vamos a fijarlo. Luego vamos a calcular con la ecuación de Vogel, que sería esta, ¿no? Sería QV, fijamos, más
QV, fijamos valor que no van a cambiar, entre 1 menos 0.2 por la relación de PWF entre PB. Este valor tampoco va a cambiar, fijamos, menos 0.8 por la relación de PWF entre PB al cuadrado. Este no va a cambiar, lo fijamos, y esto al cuadrado, cerramos paréntesis, y si ese valor no es menor a PB, pues usaríamos esta ecuación de aquí, de la forma lineal, que sería ILP, fijamos, porque eso no va a cambiar, la diferencia de presión de yacimiento menos PWF. Entonces aquí 0, y aquí lo que vemos, lo que les comentábamos, ¿no? A 3000 del gasto que tenemos en de prueba, y a 2500, que es la presión de burbuja, tenemos este valor que tenemos aquí calculado, 1950. Entonces aquí vamos a insertar un gráfico rápidamente. Seleccionamos los datos donde X es gasto y Y es PWF. Y listo. Aquí observamos a 2500 tenemos la forma lineal, y a partir de aquí empezamos a tener el comportamiento no lineal. Entonces este ejemplo es considerando que la PWF de dato de prueba es mayor a PB. Vamos a hacer otro ejemplo en el que PWF es menor a PB. Aquí tenemos una presión de yacimiento de 4000 y una PB de 3600, y como dato de prueba tenemos que, vamos a borrar este por acá para que lo repitamos, tenemos un gasto de 320 barriles a una PWF de 3445. Entonces aquí claramente vemos que la PWF está por abajo de la PB. Entonces, como decíamos al inicio, el primer paso cambiaría en el que el índice de productividad ya no se podría calcular con la forma lineal, sino ahora lo calcularíamos con la forma del método de Vogel. Entonces aquí vamos a aplicar esta ecuación que tenemos aquí para calcular el IP, que sería el gasto entre primero que sería la diferencia de P de yacimiento menos PB más PB entre 1.8 por 1 menos 0.2 por la relación de PWF de prueba entre PB menos 0.8 por la relación de PWF entre PB al cuadrado. Y aquí estamos obteniendo un valor de índice de productividad de 0.57 barriles sobre PCI. Y a partir de aquí el proceso se repite, ¿sí? Si gustan podríamos tomar hasta estas ecuaciones de aquí, porque realmente son las mismas celdas, y esta condición de acá, no tendremos problema. Y aquí lo que vemos, a 3600 que la PB, estaremos teniendo este valor de aquí que es QB. Vamos a graficarlo, seleccionar datos, agregamos X es gasto y Y es PWF, y listo. Aquí lo que vemos es que prácticamente solo tenemos esta porción lineal de 4000 a 3600, ¿sí? Y de allí empieza el comportamiento no lineal definido por el método de Vogel. Entonces aquí ya vimos estas dos condiciones usando el método de Vogel a partir de datos de prueba. Espero les sea muy útil y nos vemos en la próxima.